Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, bienvenidos a un nuevo taller de Soy Convivente. Como todos los martes por la noche nos reunimos para repasar juntos temas de la convivencia con Pablo. Y hoy tenemos un tema muy especial. Es el tercer video que estamos haciendo sobre los viajes de San Pablo. Ustedes saben, los que ya han hecho convivencia con Pablo, algunos todavía no. Por ejemplo, acá Claudia, sería tu próxima convivencia, aquí que estás por Zoom. El tercer día de la convivencia con Pablo nos dedicamos a revivir juntos el tercer viaje apostólico. Y esto lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, final del 18, y todo el 19, todo el capítulo 20 y el capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles está dedicado a eso. Así que le doy la bienvenida aquí los que ya se están conectando por Zoom para participar de este taller. Si pueden prender las cámaras, siempre es más que bienvenido, Como hacemos siempre antes de nuestros talleres, mientras se van sumando, les invito a que cerremos un minutito nuestros ojos y vamos a pedirte, Espíritu Santo, Espíritu que guiaste a San Pablo en cada una de sus misiones, Espíritu que guiaste a San Pablo en este tercer viaje. Te pedimos de manera especial que también nos guíes a nosotros en esta noche, en este video, en este taller, a poder también repasar el tercer viaje de San Pablo, revivirlo, disfrutarlo juntos de la mano de San Pablo, esta obra que vos, Rúa Santa, hiciste en él y en todos los que se han encontrado en este tercer viaje apostólico. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ir viendo un poquito este mapa que corresponde a la tercera misión de San Pablo. Fíjense aquí en el mapa, ¿no? En este tercer viaje apostólico, San Pablo hace mucho más grande su recorrida ya, ¿no? Vuelve a recorrer localidades, ciudades en las cuales ya había estado, pero incluso agrega más todavía lugares para acompañar esta misión, ¿no? Para seguir este mapa, esta tercera misión, fíjense que San Pablo sale desde Antioquía, va a pasar por la zona de Galacia, Asia, Frigia, va hasta Éfeso, va por la zona del mar Egeo, ¿sí? Baja para Corinto de vuelta, vuelve de vuelta para la zona de Macedonia, sigue por Misia, baja. Es un recorrido enorme lo que hace San Pablo, ¿no? Baja para Mileto, pasa por Mira, por Licia, allá abajo, para volver nuevamente a Fenicia, a Galilea, a Samaria y terminar como siempre termina él sus viajes apostólicos, en la zona de Jerusalén, lo que era el centro de toda la misión apostólica, lo que era el centro de la iglesia, donde estaba Pedro en su momento. Bueno, les invito a aquellos que tengan la Biblia, que vayamos buscando. Yo aquí les pongo la página que está en internet, ¿no? Tenemos aquí, a ver, aguárdenme un segundito, tenemos aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. Vayan buscando capítulo 18, versículo 23 en adelante. Fíjense, vamos a hacer un repaso de algo que ya vimos, ¿no? En el video anterior, cuando hablábamos del segundo viaje apostólico, ¿se acuerdan? Después de todo lo que pasó San Pablo, el capítulo 18, en el versículo 20, por ejemplo, ¿no? Bueno, el 19 ya decía, cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos.
Los judíos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndole: volveré otra vez si Dios quiere, y partió de Éfeso, ¿no? Esto es el final del segundo viaje apostólico de San Pablo, ¿no? El versículo 22 nos dice: desembarcó en Cesarea, subió para saludar la iglesia y luego descendió a Antioquía, ¿sí? Fíjense ustedes que ahora vamos a continuar este tercer viaje apostólico de San Pablo desde Antioquía, el nuevo viaje que San Pablo emprende y que está en Hechos, capítulo 18, versículo 23. En adelante. ¿Alguno se anima a leer ya? ¿Alguno de los que está aquí por Zoom tienen eso ya ubicado? A ver, prenda el micrófono. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ahí, Mariana, ¿ya lo tenés? Sí. Perfecto. Vamos a leer Sí. del capítulo 18, del versículo 23, hasta el capítulo 19, el versículo 40. ¿Te animás? Marcalo, fíjate. 18, 23 sí, al 19, hasta 40. Ajá, 19... 40. Uy, largo. Es largo. Lo vamos a tomar con paciencia. Tomate un vasito con agua. Pero sepamos que Pablo, acá en esta parte, recorre toda la zona de Asia Menor. Va a pasar vamos a ver el mapito una vez más, antes de que vos lo leas, para ubicarnos. Fíjense, ¿no? Sale de Antioquía, ¿sí? A ver si yo les puedo poner, aguárdenme un segundito acá en la imagen, a ver si les puedo agregar la flecha. Aquí estamos, bien. Fíjense acá, ay, moví esto. Aguárdenme un segundo, ahí estamos, sí. Aquí tenemos una flecha que nos va a marcar. Fíjense lo que hace San Pablo, ¿no? Aguárdenme, ahí estamos. San Pablo va a salir de acá de Antioquía y en esto que va a leer Mariana, San Pablo va a recorrer Frigia, Galacia y va a llegar todo hasta Éfeso. Fíjense, Éfeso, recuerden ustedes, aquí Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. ¿Sí? Toda esta región de Asia, toda esta provincia de Roma, del Imperio Romano de Asia, tenía como capital acá, Éfeso, la región de Éfeso, ¿no? Así que lo que vamos a escuchar ahora trata de todo este recorrido de San Pablo desde Antioquía, por toda esta región de Cilicia, de Capadocia, de Galacia, pasando por aquí, por Frigia, hasta llegar a Éfeso. Te escuchamos, Mariana, a ver, contanos un poquito. Bueno, pasada una temporada partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la Escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor, y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Áquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Mesías. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido al Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Les preguntó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Contestaron: el bautismo de Juan. Pablo replicó: Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran 12 varones. Después entró en la sinagoga y durante 3 meses habló abiertamente,
discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y se negaban a creer y difamaban el camino ante la gente, Pablo se apartó de ellos, llevó consigo a los discípulos y siguió discutiendo diariamente en la escuela de un tal Tirano. Esto duró 2 años, de modo que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado y les desaparecían la enfermedad, y también salían de ellos los espíritus malignos. Unos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Un sumo sacerdote judío llamado Escevas tenía 7 hijos que hacían eso. Pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza, así que tuvieron que escapar desnudos, malheridos, de aquella casa. Lo supieron los vecinos de Éfeso, judíos y griegos, y todos se llenaron de temor. El nombre del Señor Jesús ganaba prestigio. Muchos que abrazaban la fe venían a confesar públicamente sus prácticas. No pocos que habían practicado la magia tenían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Calculando el precio de aquellos libros, resultó ser de 50.000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, el mensaje crecía y se fortalecía. Terminada toda esa tarea, Pablo se propuso ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Él decía que, después de estar allí, tenía que visitar Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus asistentes, Timoteo y Erasto, y él se quedó una temporada en Asia. Por entonces sobrevino una gran crisis a causa del camino del Señor. Un tal Demetrio, platero, fabricaba en plata reproducciones del templo de Artemisa y proporcionaba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de esta actividad, pero ahora ustedes ven y oyen que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que los dioses que se fabrican con manos humanas no son dioses. Con lo cual, no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemisa, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo, se enfurecieron y se pusieron a gritar: ¡viva la gran Artemisa de Éfeso! Se produjo un gran tumulto en la ciudad y todos se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un mensaje aconsejándole que no acudieran al teatro. Entre tanto, cada uno gritaba una cosa. Había una gran confusión en la asamblea y muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa. Algunos de la multitud explicaron el asunto a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al frente de todo. Este, haciendo un gesto con la mano, intentaba dar una explicación a la asamblea. Pero al reconocer que era judío, todos se pusieron a gritar durante 2 horas: ¡viva la gran Artemisa de Éfeso! El secretario logró calmar a la multitud y les habló: Efesios, ¿hay alguien que no sepa que Éfeso custodia el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Como eso es indiscutible, lo importante es que conserven la calma y no obren con precipitación. Han traído a esos hombres que ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa.
Si Demetrio y sus artesanos tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y prefectos, que allí resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá resolverlo la asamblea legal. De hecho, corremos peligro de ser acusados de agitadores por el tumulto de hoy, ya que no tenemos motivo que justifique tal alboroto. Con esas palabras disolvió la asamblea. Gloria a Dios. Fíjense qué texto rico estamos teniendo hoy. Este tercer viaje apostólico encuentra a Pablo en esta primera parte. Estamos en Asia Menor, ¿sí? Aquí Pablo, vamos a mostrar en el mapa para que lo volvamos a ver de vuelta. Sale de Antioquía, atraviesa toda esta zona, que dice Capadocia, Galacia, ¿no? Atraviesa Frigia, y llega finalmente hasta Éfeso en esta primera parte. Estamos ahí, dijimos que Éfeso es la capital en este momento del Imperio Romano, de la provincia de Asia, de este Imperio Romano que está conquistando muchísima de toda esta zona del Mediterráneo, ¿no? Aquí aparecen, fíjense una cosa, la figura de Aquila y de Priscila. Ellos ya estaban en Éfeso, completan su formación doctrinal con esta figura que se llama Apolo, ¿sí? Apolo va a ejercer un gran apostolado después, lo vamos a ver, en esta región, aquí en la zona de Corinto, ¿no? Bien. Cuando Pablo llega a Éfeso, recién leíamos, se encuentra con discípulos del Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que acaba de leer Mariana, y bueno, entre diálogos y diálogos, los catequiza y los termina bautizando, ¿sí? Después tenemos otra cosa más. En Éfeso, Pablo funda una iglesia y se queda casi 2 años aquí, en esta región. O sea, su tercer viaje se ha tornado de varios años, ¿no? Casi 2 años se queda en esta región de Éfeso San Pablo evangelizando. Como siempre, fíjense ustedes, le pasa lo que le pasaba en las otras misiones, ¿no? Hay judíos que están en contra, judíos que le hacen la vida imposible, e incluso hay, como pasa siempre, problemas económicos, ¿no? Fíjense aquí cómo se complotan algunos, ¿no? No, al final nos está quitando el negocio. Pablo con esto nos está quitando el negocio que ya tenemos, ¿no? Por eso, bueno, ahí aparecen estos exorcistas también, estos judíos que quieren exorcizar en nombre de Pablo, en nombre de Jesús, y no lo logran, ¿no? Ahí aparece lo de los discípulos de Pablo quemando sus libros de brujería, ¿no? Bueno, también aparecen Timoteo y Erasto, que son los que van a irse después para la región de Macedonia. Acá tenemos la región de Macedonia. ¿Ven? También estábamos en esto que decía, ¿no? Los que fabricaban estos templetes de la diosa Artemisa. Bueno, nosotros leíamos aquí en la traducción de la Biblia del Pueblo de Dios, que la traduce como la diosa Diana, ¿sí? Pero bueno, estamos refiriendo a la misma persona, la misma diosa, ¿no? Artemisa o Diana. Diana era el nombre conocido por los romanos, en realidad, de la diosa. Bueno, estos son los que se enfurecen contra Pablo. Fíjense ustedes, ¿cómo que no? Porque les está quitando el negocio, ¿no? Entonces, les está arruinando su negocio y bueno, van a ejercer toda una persecución contra Pablo y contra los seguidores de Pablo, ¿no? Bien, bueno, hasta acá estamos empezando este tercer viaje apostólico. Insisto, cuando hagamos la convivencia con Pablo, tenemos todo el tercer día para recorrer esto, ¿no? Para ir viendo cada uno de los momentos que Pablo vive en este tercer viaje apostólico. Pero esto no termina acá todavía. Ahora nos falta una segunda parte de estas 4 partes que vamos a dividir este viaje de San Pablo. Y fíjense el mapa, ¿no? Tenemos a Pablo que está acá en Éfeso. Y en esta segunda parte, que a ver si alguno puede leer el libro de Hechos, capítulo 20, lo que sigue, ¿no? Versículo del 1 al 5. Hechos 20, del 1 al 5, va a hablar de cómo San Pablo sigue, fíjense, sigue de Éfeso hasta la región de Macedonia y también sigue por esta región de Grecia. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno,
vamos a ver quién se anima a prender el micrófono y leer Hechos 20 del 1 al 5. El primero que se anima, prenda el micrófono, vamos. Cuando cesó el tumulto, Pablo llamó a los discípulos y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Atravesó toda esa región exhortando vivamente a sus hermanos y llegó a Grecia, donde permaneció 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él y por eso decidió volver por Macedonia. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y también Tíquico, y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Bien, hasta ahí, Pablo, buenísimo. Fíjense, vamos al mapa nuevamente, ¿no? Para darnos una idea de lo que está pasando en este tercer viaje, ¿no? Espere que salí yo aquí, ahí estamos, ¿sí? Fíjense, tenemos un Pablo que recorre esta región, ¿sí? Y que aparentemente llega hasta aquí, ven, abajo, y estaba por embarcarse nuevamente para Siria. ¿Qué significa que estaba embarcándose para Siria? Que supuestamente su intención era venir en barco todo por aquí hasta llegar a Siria, nuevamente a la región de Antioquía. O sea, San Pablo aquí ya hubiera terminado su viaje. Ya acá él da por terminada su tercera misión, se tomaría el barco que lo llevaría de vuelta a Siria, ¿no? A donde había partido, podríamos decir. Pero parece que no, parece que el espíritu también, gracias a la persecución, a la conspiración de los judíos contra él, lo hacen volver por Macedonia. En vez de embarcarse y venir por el mar Mediterráneo hasta Siria, vuelve por esta región de Macedonia, ¿ven? Va a pasar después por el mar Egeo, ¿no? Perdón, va a venir todo por aquí, ¿no? Y va a venir por esta zona, por la parte de arriba del mar Egeo, ¿ven? Por Misia, por toda esta región, y desde esta manera va a volver después a Jerusalén, ¿sí? Acá volvemos a tener nuevamente una gran conspiración de los judíos. Fíjense que él sigue evangelizando en primer lugar a los judíos, pero en primer lugar son los judíos los que lo están combatiendo, digamos, de manera especial. Bueno, aquí Lucas, que es el que redacta el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo pone como en primera persona, ¿no? Como si estuviera contando algo que él acompañó a Pablo. Fíjense, lo acompañó fulano, ¿no? Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade, ¿no? Como que se incluye en el relato, ¿no? Estamos hablando de que, ustedes recuerdan que Lucas ha sido discípulo de San Pablo, ¿no? Entonces, si bien lo escribió Lucas con aporte de San Pablo, ¿por qué no muchas de estas cosas podemos decir que han sido vivenciadas también por Lucas, ¿no? Ahora vamos a empezar el tercer momento del viaje apostólico, ¿no? En esta segunda parte que vimos recién, digamos, en esta región de Macedonia y de Grecia, bueno, nos encontramos a Pablo exhortando y acompañando a lo que es las comunidades que ya había fundado aquí, en la región de Macedonia, ¿se acuerdan? Todo lo que es Filipos, aquí tenemos Filipos, ¿vieron la carta a los filipenses? Ahí está la región, justo ahí está Filipos, ¿ven? Y lo que es también Tesalónica, que está justo aquí abajo, ¿ven? La carta a los cristianos de Tesalónica o la carta a los tesalonicenses, ¿no? Más o menos dice que pasa unos 3 meses aquí en esta región de Grecia, especialmente en este lugar, en Corinto. Recuerden que Corinto es una gran comunidad fundada por Pablo, ¿no? Ya hemos hablado de esta comunidad, bastante pecadora, pero muy agraciada, con carismas de todo tipo, ¿no? Se cree que estando aquí San Pablo, recién hablaba de su deseo de ir a Roma, se cree que estando acá San Pablo escribe la famosa carta a los romanos, la carta de San Pablo a los cristianos de Roma.
Bueno, ahí tenemos un equipo también de gente que dice que lleva el dinero recaudado. Ustedes saben, recordamos del primer viaje, que San Pablo, cuando va por las comunidades, una de las cosas que va haciendo es juntando dinero de colecta para llevar a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén, aquí abajo, ¿no? O sea que un grupo de compañeros ya siguen un itinerario distinto, llevando el dinero a la colecta de Jerusalén para evitar cualquier problema o robo, etc. Bien, y vamos ahora a la tercera etapa de esta misión. Vamos a ver cuando San Pablo recorre las zonas de Tróade y de Mileto, ¿sí? Fíjense, vamos a ir viendo, repito acá, fíjense, aquí tenemos todo lo que es sería desde que se va de Corinto, ¿sí? Toda por la parte de arriba del mar Egeo, ¿sí? Tenemos aquí hasta llegar a Mileto, que es aquí. ¿Ven? Eso lo tenemos en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, a continuación, del versículo 5 hasta el versículo 38. A ver, ¿quién se anima de los que están por Zoom a prender el micrófono y leerlo? Capítulo 20, versículo 5 o 6, porque recién leímos hasta el 5, ¿no? El 6 hasta el 38. Vamos, cualquiera, el primero que se anima, prenda el micrófono. La continuación, versículo 6 hasta el 38 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos, Mariana, te escuchamos. Pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipo y a los 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos quedamos 7 días. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, a Eutico lo fue venciendo el sueño, hasta que, vencido por completo, se cayó del 3er piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y lo abrazó y dijo: no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Estuvo conversando hasta la aurora y entonces se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo y todos se sintieron muy consolados. Nosotros nos dirigimos al barco y zarpamos para Aso, donde debíamos recoger a Pablo. Eso era lo convenido, ya que él hacía el viaje a pie. Cuando nos alcanzó en Aso, se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Zarpamos de allí y al día siguiente llegamos frente a Quíos. Al otro día pasamos Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo tenía decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse tanto en Asia, porque si era posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto envió un mensaje a Éfeso, convocando a los ancianos de la comunidad. Cuando llegaron les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que pisé Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y en todas las pruebas que me han causado las intrigas de los judíos. No he dejado de hacer todo lo que pudiera ser útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en sus casas. A judíos y griegos les he inculcado el arrepentimiento frente a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, encadenado por el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan cadenas y persecuciones, pero poco me importa la vida con tal de completar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ustedes, cuyo territorio he atravesado proclamando el reino, no volverán a verme. Por eso, hoy declaro que no soy responsable de la muerte de ninguno,
porque nunca dejé de anunciar plenamente el designio de Dios. Cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre. Sé que después de mi partida se meterán entre ustedes lobos rapaces que no respetarán el rebaño. Incluso de entre ustedes saldrán algunos que dirán cosas equivocadas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, estén atentos y recuerden que durante 3 años no he cesado de aconsejarlos con lágrimas, ni de día ni de noche. Ahora los encomiendo al Señor y al mensaje de su gracia, que tiene poder para hacer crecer y otorgar la herencia a todos los consagrados. No he codiciado la plata ni el oro, ni los vestidos de nadie. Ustedes saben que con mis manos he atendido a los necesitados, a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que, trabajando así, hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló con todos y oró. Todos se pusieron a llorar. Los abrazaban y lo besaban afectuosamente, entristecidos sobre todo por lo que había dicho, que no volverían a verlo. Después los acompañaron hasta el barco. Qué fuerte este momento, ¿no? Estamos acompañando a Pablo en casi el final de su tercer viaje apostólico, ¿no? ¿No les suena como, les voy a poner acá el zoom para vernos entre todos, ¿no? Empieza esto como a sonar a una despedida, fíjense ustedes, ¿no? Un Saulo que dice, ya Pablo, ¿no? Que dice, ya no me van a volver a ver, ya me voy a Jerusalén, o sea, estoy volviendo de este tercer viaje, sabiendo o no sabiendo lo que me espera ahí en Jerusalén. Y claro, en Jerusalén le va a esperar este tema de su condenación, de su apelación a Roma y el inicio de este cuarto viaje de la cautividad que lo va a tener como destino la ciudad de Roma. Ya no va a volver a pasar por estas regiones, Pablo. Así que realmente es una gran profecía que él hace a su comunidad, ¿no? Volvamos al mapa. Fíjense ustedes aquí, ¿no? Estamos relatando, primero, este viaje por Tróade y por Mileto. Estamos hablando que Pablo, al salir de Corinto, fíjense, viene todo por esta región, ¿sí? Todo por esta parte, ¿ven? Y en algunos tramos Pablo va a andar en barco y otro tramo él prefiere hacerlo caminando, ¿no? Está este fenómeno también, ¿no? De esta persona que se cae del tercer piso, ¿no? Y que por la oración de Pablo también es revivido, no resucitado, sino revivido, ¿no? Es interesante, ¿no? Lucas lo presenta como una anécdota más, pero esto acompaña a todos los apóstoles, ¿no? Si uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los apóstoles son acompañados por signos de milagros, de expulsiones de demonios, ¿no? De curaciones y también no de resurrecciones, sino de revivir muertos en este caso, ¿no? San Pablo experimenta eso, para que se manifieste la gloria de Dios, diríamos, con este muchacho que, escuchando atentamente a Pablo, bueno, en un momento de cansancio se queda dormido y se cae desde el tercer piso, ¿no? Fíjense cuántas cosas van pasando acá, ¿no? Tenemos un Pablo que sigue recorriendo la zona de Asón, como decía ahí, ¿no? Y que lo tenemos en Samos también, ¿no? Y que lo tenemos que llegó a Mileto, ya casi terminando su tercer viaje de la cautividad. Alguno que se anima a leer el capítulo siguiente, el capítulo 21, y con esto terminaríamos el tercer viaje, versículo 1 al 26, ¿sí? Aquí, fíjense que Pablo en esta parte del viaje va a pasar por varias islas, ¿no? Porque va a salir de aquí, va a pasar por toda esta zona, ¿sí? Va a venir todo por aquí para llegar nuevamente a Jerusalén, ¿no? Va a cambiar de embarcación incluso, incluso algunos antes de llegar al final de su viaje le van a aconsejar que no desembarque, que no suba a Jerusalén, y bueno,
ahí tenemos también en Cesarea, aquí cuando ya baja Pablo en esta zona, miren si Pablo no ya iba profetizando lo que le iba a pasar, ¿no? Ahí se hospeda en casa de Felipe y aparece este profeta Ágabo, que ahora lo vamos a leer, que le anuncia a Pablo su prisión, le anuncia todo lo que le va a tocar vivir ahora, llevado por el Espíritu hasta Roma. Vamos a leerlo, ¿quién se anima? Capítulo 21, versículo del 1 al 26. Y con esto terminamos el tercer viaje apostólico de Pablo. Vamos, ¿quién se anima? Prenda el micrófono el primer valiente y lea, vamos. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda, seguimos navegando en dirección a Siria, hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, incluso las mujeres y los niños. En la playa nos arrodillamos para orar y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Ptolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Al día siguiente volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Algunos días después, terminados nuestros preparativos, subimos a Jerusalén. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos hicieron alojar en casa de un tal Mnasón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír, pero le advirtieron: tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Ahora bien, ellos han oído decir que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndole que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Sigo? Hasta el 28, Pablo, sí, hasta el 26, perdón. Un poquitito bien, más. bien.
¿qué haremos entonces? Porque seguramente se van a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos, sin desangrar, y de las uniones ilegales. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Bien, hasta ahí, gloria a Dios. Qué interesante lo que acabamos de leer, ¿no? Les voy a poner aquí la vista entre todos, así podemos vernos. Bien, fíjense, ¿no? Estamos viendo el final del tercer viaje apostólico de Pablo, ¿no? Y aparecen en escena cosas que han aparecido en todos los viajes. Piensen ustedes que San Pablo va a evangelizar primero a los judíos, ¿sí? Pero no encuentra respuesta en los judíos, encuentra persecución, encuentra complot para meterlo preso, para mandarlo a azotar. Y San Pablo termina evangelizando a muchísimos paganos. Lo que pasa es que nos encontramos con algo muy importante aquí. Los paganos no cumplen la ley de Moisés. Muchos ni conocen la Torá judía. Entonces viven una vida muy distinta del judío fiel cumplidor. Esto es una gran crisis que vive la iglesia primitiva en sus orígenes para poder acomodar la fe cristiana tanto para los judíos ortodoxos como para los paganos, los que no vivían la fe judía, ¿no? Entonces, eso es una gran crisis. Piensen ustedes que motiva incluso el primer concilio de Jerusalén este tema, ¿no? Por un lado tenemos fieles judíos, cumplidores de la ley, ortodoxos, seguidores al pie de la letra de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, y por el otro lado tenemos cristianos convertidos del paganismo, que ni siquiera son circuncidados, y ni siquiera cumplen la ley de Moisés, y ni siquiera celebran las festividades judías, ¿ven? Entonces, ¿cómo unimos gente tan distinta en este seguir a Jesús? Recuerden ustedes que los primeros cristianos se llamaban los seguidores del camino, ¿no? Bueno, aquí Pablo está volviendo a Jerusalén con esos dimes y diretes que dijeron otros judíos. Miren que San Pablo no está cumpliendo la ley de Moisés. Y San Pablo es uno de los que más repite día y noche que es un judío ortodoxo, un judío fiel a la ley de Dios, ¿no? Y además es un gran conocedor de la ley de Dios, ¿no? Entonces, un Saulo que ya convertido en Pablo sirve al Señor, pero que conserva su religiosidad, su religión judía, pero que además está evangelizando a gente que no es judía y le está llevando el mensaje de la salvación de Jesús, ¿no? Este es un gran planteo un gran planteo del primer siglo, de los primeros siglos cristianos. ¿Qué hacemos con los que no vienen de tradición judía? El judío ortodoxo ya está circuncidado, ya cumple la ley, ya tiene todo lo que tiene un apóstol del Señor, no porque eran todos judíos los que vivió el Señor. Pero que San Pablo vaya a evangelizar a paganos hace que ahora nos preguntemos, ¿qué hacemos con los paganos? ¿Hay que circuncidarlos? ¿Tienen que cumplir la ley? ¿Tienen que pasarse primero a la religión judía y después seguir a Jesús o no? ¿Ven? Esto es un tema clave de todo el ministerio de San Pablo, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos hasta aquí en este tercer viaje que, como ustedes habrán visto ahora también, tiene el tinte de despedida. Ya todo va anunciando, hasta el profeta. Fíjense el profeta Ágabo que dice que bajó justamente, ¿no? Vamos a poner el mapa de vuelta para que nos ubiquemos. El profeta Ágabo, aguárdenme un segundito que
salgo aquí. El profeta dice que bajó de la zona de Judea, a donde estaba Pablo, ¿no? Y le profetiza que va a ser encadenado, así como al dueño de este cinturón le va a pasar esto, ¿no? Bueno, no se pierdan ahora el próximo video, porque el próximo martes vamos a hablar del cuarto viaje, el viaje de la cautividad. Un San Pablo que es condenado, que es puesto preso y que es sentenciado a muerte, pero pasa algo muy importante. San Pablo, en el cuarto viaje, la semana que viene, lo primero que va a hacer es apelar a que él es ciudadano romano. Esto es muy importante porque, fíjense en el mapa, estamos hablando de un Saulo que está aquí, en esta región, y como es ciudadano romano y como él apela a ejercer sus derechos como ciudadano romano, tiene que ser enjuiciado en Roma. Por lo tanto, Saulo va a emprender todo un viaje por el mar Mediterráneo y se va a ir para aquí arriba. Ahora no tengo el mapa, ¿no? Lo vamos a ver la semana que viene. Va a tener que ser llevado hasta Roma, donde finalmente va a dar su vida decapitado por el Señor Jesús. Bien, estamos viviendo toda la vida de San Pablo, estamos en los últimos años de su vida. El viaje de la cautividad, le pasa de todo en el viaje de la cautividad. Aquellos que hicimos la convivencia con Pablo, recuerdan que el cuarto día vivimos el viaje de la cautividad con el naufragio y con todo lo que le pasa a San Pablo en este largo viaje a Roma, donde va a entregar su vida por el Señor. Pero bueno, no nos anticipemos. Hoy, de esta tercera misión, ¿sí? Les vuelvo a poner el mapa, de un San Pablo que sale de Antioquía, donde había terminado la segunda misión. Recorre toda la zona, fíjense, de Capadocia, Galacia, pasa por Éfeso, donde ha estado un tiempo largo formando comunidades y acompañando. Se dirige a la zona de Macedonia, va para Grecia, visita Corinto, yo creo que una de las comunidades que él más quería, a punto de embarcarse para volver para Jerusalén, es desviado, vaya a saber por qué el Espíritu hace eso, y recorre todas estas zonas, evangeliza todo por aquí, todo por esta región sur, norte, digamos, del mar Egeo, pasando por, como dice la Escritura, por Samos, hasta llegar a Mileto. Y de Mileto sigue por otras islas, ¿sí? Por la zona de Rodas, hasta desembarcar en el puerto, ahí pasar por la región de Fenicia, en Tiro, y meterse todo por tierra, pasando por Galilea, Samaria, hasta llegar a Jerusalén. Fíjense qué enorme el tercer viaje apostólico de San Pablo. ¿Qué pasó? Le pasó de todo. Fue a predicar, convirtió un montón de gente, bautizó, hizo discípulos, acompañó creando nuevas comunidades y acompañando a las comunidades que ya había visitado en los anteriores viajes apostólicos. ¿Ven? Fue perseguido, fue calumniado, se ganó enemigos, se ganó discípulos del Señor, le pasó de todo. Hizo curaciones, milagros, ¿sí? Temió por su vida, lo protegieron, desvió de camino, ¿sí? Siempre le ha pasado esto también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tercer viaje que tengan ahí en el tintero para hacer? Aprovechen ahora, prendan el micrófono. ¿Alguno quiere preguntar algo sobre esto que hemos visto en esta hora que hemos recorrido, este tercer viaje de San Pablo, que vemos en el tercer día de la convivencia con Pablo, ¿no? Bien, bueno, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un minutito y vamos a pedirte, Espíritu Santo, Espíritu que acompañaste a San Pablo. Hemos vivido este tercer viaje. ¿Cuántas cosas pasaron en este tercer viaje? Por Frigia, por Galacia, por Éfeso. Estos encuentros con Aquila y con Priscila. El encuentro con Apolo. El fundar la iglesia de Éfeso. El quedarse casi 2 años Pablo ahí en Éfeso. Estos exorcistas judíos que fracasan, cuando los discípulos de Pablo queman sus libros de brujería,
Timoteo, Erasto, que se van a Macedonia, los fabricantes de estos templetes de la diosa Artemisa o la diosa Diana para los romanos, que se enojan con Pablo porque les arruina el negocio. Recuerdo a Pablo, pasando por las comunidades de Macedonia, por Filipos, por Tesalónica, quedándose 3 meses en Grecia, se queda en Corinto, escribiendo la carta a los romanos. ¡Qué vida intensa en este tercer viaje de San Pablo! ¿No? Pasando por Tróade, por Mileto, un poco en barco, un poco caminando, reuniéndose con los presbíteros también en Éfeso, haciendo su despedida, Señor. De cómo él va viendo que al pisar Jerusalén ya toca una nueva etapa. Como si el Espíritu ya le pusiera en su corazón lo que ha de venir. Porque él también va a tener que dar la vida por su Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a que nosotros también podamos dar la vida por el Señor. Que cuando vengan los tiempos difíciles, podamos dar la vida por vos. Ayúdanos, Espíritu, a que aprovechemos todos estos momentos de evangelización, pero cuando vengan esos tiempos difíciles, tengamos fuerzas para, como Pablo, también dar la vida por vos. Amén.